Estimadas y estimados estudiantes de Ingeniería en Electrónica, bienvenidos sean a esta cátedra que vamos a empezar con este video. Como saben, la materia es Control 1 y pues vamos a empezar con la unidad 1, que se llama Introducción a los sistemas de control. Vamos a platicar sobre los conceptos fundamentales que existen en los sistemas de control. Como ustedes saben, la ingeniería del control ya tiene algunos años, aunque no es tan vieja. Algunos años, estamos hablando de 1930, tal vez 1920, y surge por la necesidad del hombre de querer mejorar su estándar de vida y que algunas tareas sean realizadas en forma automática, es decir, donde no se requiere la intervención del hombre. Para conocer perfectamente cómo está o cómo trabajan los sistemas de control, es necesario definir algunos conceptos relacionados con estos términos que les muestro en esta figura. Observen la figura y vean su interrelación. Tenemos una planta, la cual está relacionada con un proceso, por supuesto. El proceso está interactuando con un control. El control está interactuando con un sistema. Y el sistema, a su vez, como pueden observar, está interactuando con la planta. Entonces, ¿qué es un proceso? Es un conjunto de fases consecutivas en un fenómeno natural, en un área o en una actividad, que tiene cambios de estado de acuerdo a las condiciones dadas. Este es un ejemplo de control en una fábrica de manufactura, pero también los hay procesos eléctricos, mecánicos, de manufactura, de alimentos, de energía, de hidrocarburos, de transporte, de comunicaciones, entre otros, por supuesto. Este es el proceso. Ahora la planta. ¿Qué es una planta? Es un conjunto de equipos o elementos de máquinas que actúan juntos con el propósito de realizar una operación en particular. Ejemplo de plantas, pues las tenemos como las plantas eléctricas, las de gas, las químicas, las hidroeléctricas, los hidrocarburos, como el ejemplo que tenemos aquí, plantas de energía nuclear, como el del ININ, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de acá de nuestro país, plantas de fabricación, etc. Ustedes seguramente conocen muchas más plantas de las que acabo de mencionar. Sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos y reglas que, organizados e interrelacionados entre sí, contribuyen a generar un resultado. Siempre persiguen un objetivo interactuando entre ellos. Poseen características propias que los definen y que pueden ser constantes. Estamos hablando de los parámetros del sistema y cambiantes con el tiempo. Aquí ya estamos hablando de las variables del sistema. Estas variables permiten determinar el comportamiento del sistema. Observen, aquí tenemos un sistema, tiene una entrada, tiene una salida, los elementos y reglas que lo regulan, y dentro de eso están los parámetros que mencionamos y las variables del sistema. Control. ¿Qué es control? ¿Qué consideran que es control?
Es una estrategia que verifica lo que ocurre, o sea, la realidad, con respecto a lo que debería de ocurrir, o sea, un objetivo, un valor esperado. Y de no existir concordancia entre lo que ocurre y lo que ocurrirá, se toman acciones para corregir esa diferencia. Aquí está el control, el objetivo, la realidad, se compara. Si no concuerdan estos dos, se toma una acción. Y eso es lo que conocemos como control. Ahora, ¿qué es un sistema de control? Ya vimos que es un sistema, ya vimos que es un control. Entonces, ¿cómo definiríamos un sistema de control? Son sistemas que permiten que los procesos se ejecuten bajo ciertas condiciones, corrigiendo sus desviaciones a través de parámetros establecidos como referencias y aplicando diversos métodos y acciones de compensación, regulación, controladores, como lo quieran mencionar, y todo esto para garantizar las condiciones deseadas, o sea, el objetivo que andamos persiguiendo. Por ejemplo, el control de un nivel en un tanque. El nivel del tanque es lo que queremos controlar. Al tanque, por supuesto, le estamos mandando algún líquido mediante alguna acción, que puede ser una bomba o puede ser una tubería, y si ese flujo llega a su nivel más bajo, se toma una acción donde se abre y se arranca la bomba y se vuelve a llenar el nivel. ¿Y qué está pasando con ese nivel? Pues está yendo hacia el consumo de algún lugar, y esa salida del líquido pues lo hacemos con una válvula que se abre. Este es un sistema de nivel o control de nivel en un tanque. También en los coches, para todos ustedes que manejan, para los que traen su carro normalmente paseándose, y más en la actualidad, tenemos un control de velocidad en un vehículo. El objetivo es la velocidad deseada. Quieren andar a 80 km por hora en el centro de la ciudad de Tehuacán, pues va a estar canijo, pero lo pueden hacer. ¿Quién hace eso? Pues el conductor. ¿Qué hace el conductor para obtener esa velocidad? Bueno, ya con las velocidades o los cambios bien hechos, oprime el acelerador hace que el motor tenga más revoluciones y el vehículo se mueva a mayor velocidad, pero la velocidad real que ustedes están alcanzando es una velocidad de 20 km por hora. ¿Qué hacen? Pues esa velocidad la miden, ven que es 20 kilómetros, toman una acción, el conductor acelera más, el vehículo se mueve más rápido y ya alcanzan la velocidad que quieren. Si no lo alcanzan, se repite el ciclo hasta que alcanzan la velocidad deseada. Ese es el control de velocidad. Proceso. Esta es la metodología que vamos a aplicar al estudio de los sistemas de control. Vamos a tener los procesos, o sea, la realidad, la triste o alegre o real que sucede alrededor de nosotros o en la industria o en una empresa o donde estemos trabajando. Ahí está el proceso, y ese es el proceso real. La construcción de una vasija, no sé, el lavado de los pantalones en las maquilas aquí en Tehuacán, en fin. Ese proceso normalmente lo tenemos que modelar, y lo modelamos con las matemáticas. En las matemáticas tenemos herramientas que nos permiten hacer este tipo de modelos. En nuestro caso van a ser las ecuaciones diferenciales. Así que si no se acuerdan de las ecuaciones diferenciales, pues por favor échenle un buen vistazo, un buen repaso a las ecuaciones diferenciales, las vamos a usar. Ya tenemos los modelos matemáticos, ahora vamos a meter las especificaciones a ese modelo matemático. ¿Con qué finalidad? Una vez que tenemos el proceso, el modelo y sus especificaciones, nos metemos a un proceso de análisis. Analizamos ese modelo matemático. ¿De qué se trata el modelo matemático? ¿Qué comportamiento tiene ese modelo matemático?
Si vemos que el comportamiento no es el esperado, bueno, tomamos algo que se conoce como controladores para mantener ese modelo matemático dentro de las especificaciones que le estuvimos dando y que analizamos, pero nos damos cuenta que no fue suficiente. Entonces hay que pararle el alto y decirle, así es como quiero que funcione, y te lo voy a dar a conocer con los controladores que tengo a la mano. Ya que tengo todo esto, entonces ahora sí me voy a hacer un análisis más profundo para ver qué estrategias busco para mantener este proceso estable. ¿Y cómo lo hago? Pues con una simulación. Puede ser simulación en software, simulación con circuitos eléctricos, electrónicos, que es lo que van a hacer ustedes. Y una vez que estamos en la simulación, ahí nos damos cuenta del funcionamiento de todo eso que acabamos de comentar. Ya está la simulación. ¿Funciona o no funciona? ¿Sí funcionó? ¿Es válido? ¿No funcionó? Pues revísale todo otra vez. ¿No funcionó? Pues regrésate a tus especificaciones, haz análisis, ve qué controladores metiste y otra vez tus estrategias de simulación. Y ahí te estás. Si sigue con no, pues otra vez. Si sigues con que no es válido, otra vez. Y así, a prueba y error. No hay de otra, jóvenes. Pero, ¿qué tal si sí ya la hiciste? Perfecto. Entonces, ya puedes implementar tu sistema de control y metérsela al proceso. Y ahora sí, todos contentos. Esto, jóvenes, esto que acabamos de ver, es lo que vamos a tratar en este curso de control. Control 1. Todo esto lo van a conocer a mayor, pero mucho mayor detalle, y sobre todo utilizando las matemáticas para entender completamente cómo funcionan y trabajan los sistemas de control. La unidad 1 nos va a platicar de el proceso. Es lo que estamos viendo en este momento, una pequeña introducción, estamos definiendo conceptos y después esos conceptos los vamos a utilizar para modelado, en fin. Vamos. En la unidad 2 vamos a ver los modelos matemáticos. La unidad 3 nos va a hablar de las especificaciones, el análisis y los controladores. La unidad 4 nos va a hablar de las estrategias de simulación. Seguimos con la definición de conceptos. Aquí en esta diapositiva vamos a hablar de los elementos básicos de un sistema de control. Proceso. Es el objeto o elemento a regular o a compensar. Variables. Las variables las tenemos como variables controladas. Son controladas dentro de ciertas condiciones. Es la variable que vamos a controlar dentro del sistema. La variable manipulada es la variable modificada intencionalmente para influir en la variable controlada. El valor deseado es el valor de referencia, el set point. La variable de perturbación, son variables indeseables, producen desviación. Dentro del proceso o dentro de un sistema de control también tenemos instrumentos. Estos son el medidor, que nos indica el comportamiento de las variables, el controlador, que es quien nos permite evaluar las condiciones para que se tomen las acciones de control, y el actuador, que es quien recibe precisamente las acciones de control, es quien ejecuta la acción de control en el proceso. Ejemplo de un sistema de control. Observen, tenemos un sistema de control de nivel con su flotador y el tanque de agua. ¿Pueden identificar todas las variables que acabamos de mencionar en este sistema de control? Por supuesto que sí. Observen. Proceso, el tanque de agua.
Variable controlada, el nivel del tanque. Variable manipulada, el flujo de entrada. Valor deseado, la altura del tanque. Ese es el valor, el objetivo. Variable de perturbación, pues la filtración. Puede haber filtraciones en el tanque y pues obviamente no queremos que eso suceda, ¿no? El medidor, el flotador. ¿Quién es el actuador? El mismo flotador. ¿Quién controla? El mismo flotador. ¿Cómo lo ven? Qué flotador tan ambicioso, ¿verdad? Y en este sistema de control de nivel, pero aquí no tenemos flujo automático, no hay floteador, pero también tenemos la altura, tenemos una válvula para regular la salida del nivel. Y en este caso identifican también a las variables que acabamos de mencionar o los conceptos. También, por supuesto, tenemos el proceso que es el tanque. La variable controlada es el nivel del tanque. Variable manipulada. ¿Quién es la variable manipulada? En este caso es el flujo de salida. El valor deseado, pues otra vez es que el tanque se llene, ¿no? O se llene hasta cierto límite que le vamos a fijar nosotros. La variable de perturbación, pues otra vez es la filtración. Y ahora el medidor, ¿quién mide? No hay medidor. Tiene que venir un fulano aquí a asomarse a ver, ya se llenó, ya bájala la bomba, ya está, ya se va a tirar el tinaco. Actuador, ¿quién es el actuador? Pues es la válvula, pero la válvula también la tiene que mover un fulano, es válvula manual. Actuador, ¿quién es el actuador? Pues el operador, o sea, una persona también que tiene que venir a cerrar la válvula para que ya no esté vaciando ese tanque, ¿no? Es sencillo identificar estas variables dentro de un proceso. Fundamentos de instrumentación aplicados al control. Las variables. Las variables dependen de la naturaleza del proceso. Son diversas tanto como los procesos. Ejemplo, hay variables de presión, de flujo, de nivel, de temperatura, de corriente, de voltaje, de densidad, de peso, de posición, frecuencia, etc. O sea, la verdad es que es una gran variedad. Esta es una lista, como dicen los abogados, enunciativa, más no limitativa. O sea que hay muchas más. Instrumentos. ¿Qué son los instrumentos? Pues dispositivos que miden, indican, controlan, almacenan información e influyen en las variables y los estados del proceso. La Sociedad de Estándares Americana, conocida como ISA, por las palabras Instrument Society American, establece la nomenclatura y la simbología de los instrumentos que se utilizan en la ingeniería del control. Es decir, permite identificar y representar los sistemas de control a través de diagramas que se conocen como diagramas de instrumentación. El formato para identificar los instrumentos según ISA es el siguiente: XX, YY, ZZ, NN, puede ser guión y o espacio. La identificación del instrumento es XXYY y se compone por dos fragmentos. El XX se refiere a la variable, es decir, aquí puede ir la presión, el flujo, la temperatura, etc. Y el YY es la función del instrumento, o sea, dónde está, qué es lo que hace, más bien qué es lo que hace, la función, porque ZZ es la identificación del bucle.
es decir, dónde se encuentra el instrumento. Y miren, identificación del bucle o área en el cual se encuentra ubicado el instrumento. Y NN es un número consecutivo que ese puede ser opcional. De hecho es opcional, pero para mejor identificación pues hay que usarlo. Eso habla muy bien de la ingeniería o del tipo de ingeniero que eres. Clasificación de los instrumentos que se usan en el control. Por su función, tenemos el controlador, ejecuta algoritmos de control. El transmisor mide y transmite variables en forma de señales. Las válvulas ejecutan acciones sobre los procesos. Elementos finales son aquellos que ejecutan acciones, como los relevadores, las bombas, etc. Convertidores de corriente a presión o de presión a corriente. Sensores detectan una condición del proceso. Energía. Los procesos o los sistemas de control electrónicos funcionan con corriente y voltaje. Los neumáticos con presión de aire. Los hidráulicos también con presión, pero presión de aceite. Las señales que usan los sistemas de control son analógicas y digitales. Analógicas como la presión, temperatura, tiempo, etc. Digitales, pues los binarios. Todo lo que requiera una señal digital pues son instrumentos digitales. Esta es la simbología para diagramas de instrumentos. Ya lo mencionamos, XX es la variable, YY es la ubicación, perdón, YY es la acción, ZZ la ubicación y NN es el consecutivo. Ese es el símbolo para los instrumentos, transmisor, controlador, etc. Símbolo para la válvula manual, símbolo para la válvula neumática, símbolo para una válvula de control motorizada, una válvula solenoide, símbolo de una bomba eléctrica. También ISA, el estándar que acabamos de ver, nos dice cómo debemos de simbolizar la conexión o interconexión entre los dispositivos que intervienen en un proceso. Esta es conexión al proceso o enlace mecánico. La señal neumática lleva unas rayitas, observen, inclinadas. La conexión a señal hidráulica lleva también rayitas, pero verticales y o horizontales. Conexión a señal eléctrica tiene guiones. Y la conexión a una señal electromagnética tiene como una solenoide ahí enredada. ¿Sí? Tabla para identificación de los instrumentos. Esta es la tabla que rige la identificación de los instrumentos según la ISA. Estas son las letras que se usan en la identificación de los instrumentos. En la segunda columna tenemos la descripción del primer subcódigo, el XX, donde dijimos que se pone la variable medida. Puede ser de análisis, conductividad, densidad, voltaje, flujo, etcétera, etcétera. Todas las que están listadas aquí. La letra del modificador, o sea, la segunda X, densidad, también puede ser diferencial. Cantidad, integración, velocidad, también es de seguridad. En el segundo subcódigo, II, también vamos a poner estas identificaciones. Si es una A, es de alarma. Si es una C, es de controlador. Si es una I, es de indicador. Si es una K, es una estación de control. Si es una L, es una luz de piloto. Vean que si es una L en XX es nivel, pero si la L está en YY es luz piloto. Y así, todo esto que tenemos aquí en la columna. Ahorita vamos a ver un ejemplo. TT, por ejemplo, es transmisor.
Bien, está en Y está la T y en X está la T. Entonces es transmisor de temperatura. Es decir, aquí tendría que ser 0T y 0T, pero por conveniencia se pone nada más TT. Y aquí están la XX y YY. A1 dice que está en el área A1 y el instrumento es el número 2. Encontramos otro instrumento que tiene como XX FR y como YY nada más tiene AC. Entonces FR, flujo, R, registro. ¿Dónde estás? QRST, no está la R, se la comieron, pero es de registro. Controlador de registro de flujo del área 10, instrumento 2. FT, ¿este qué es? Transmisor de flujo. Flujo, la F es flujo, está en XX, y la T es YY. La T en YY nos dice que es transmisor. Por eso es transmisor de flujo del área 12 y el instrumento es el número 1. ¿Sí? El que sigue, LSL. LS. Tenemos L de nivel. ¿Dónde está nivel? L, nivel. Y L en YY es debajo. Por eso dice interruptor de bajo nivel en el área 10, instrumento número 1. Y así el que sigue, indicador de presión diferencial del área 10, instrumento 1. Así es como se identifican o se les ponen las etiquetas de identificación a los instrumentos que se involucran en un sistema de control. Obviamente dentro de un proceso, gran proceso. Ejemplos de diagramas de instrumentación. El siguiente diagrama es un proceso industrial y corresponde a un intercambiador de calor. Se utiliza para calentar un fluido. Tiene un transmisor de temperatura identificado con TT. Permite medir la temperatura del fluido e indica a un controlador identificado con TC mayúsculas para que éste opere una válvula que dejará pasar el vapor hacia el recipiente. Lo que nos piden es que se identifiquen los elementos del sistema de control. Ahí está. ¿Cuáles son los elementos del sistema de control? Es un calentador o un intercambiador de calor, más bien. Calentamos un fluido, el fluido se calienta mediante vapor y sacamos el fluido, el cual le detectamos su temperatura y la transmitimos, y también le controlamos su temperatura de acuerdo a la medida de esa temperatura. El valor deseado lo regulamos o lo alcanzamos abriendo o cerrando la válvula de vapor. Entonces, identificando los elementos, tenemos que el proceso es el intercambiador de calor. La variable controlada es la temperatura del fluido. La variable manipulada es el flujo del vapor. El valor deseado pues es la temperatura. La variable de perturbación pues es la temperatura externa. El medidor es el transmisor de temperatura identificado con TT. El actuador pues es la válvula. El controlador viene siendo
este que tenemos aquí, que es el controlador de la temperatura. ¿Sí? Sencillo. Ejemplo de diagrama de instrumentación. Nos piden dibujar un diagrama de proceso de instrumentación para controlar la presión de una línea de gas utilizando una válvula de control neumática y un controlador electrónico. Aquí tenemos la válvula neumática, el controlador electrónico. Entonces, tenemos que la línea de gas es esta que tenemos aquí. Es una línea de distribución de gas. ¿Cómo identificamos o qué identificador nos menciona esta nomenclatura? Esta es transmisor de presión. Es el medidor de transmisor de presión. Aquí tenemos el convertidor de corriente a presión. Está en el área 1, área 1, área 1. Todos están en el área 1 porque esta es una sola línea. Es la misma área. El medidor es 1 porque tenemos nada más uno de PT. Si tuviéramos otro de PT sería PT012. Aquí también corriente a presión es 011 porque nada más hay uno. Si tuviéramos otro sería convertidor corriente a presión 01-2. ¿Sí? Y así con el controlador de presión, que es el electrónico, también está en el área 01 y es el número 1. Si tuviéramos otro, pues sería el PC012. ¿Sí? El valor deseado se identifica con SP, que son las primeras letras de las dos palabras inglesas set point. También sencillo, jóvenes. Diagrama bloques de un sistema de control. Son representaciones gráficas que se usan para expresar, utilizando bloques, las conexiones funcionales de los elementos que intervienen en un sistema de control. Observen. Los elementos utilizados para construir los diagramas de bloques son flechas que representan las variables controladas y no controladas, o sea, las señales, y los bloques que representan los elementos de control, como medidores, controladores, procesos y demás dispositivos. Los comparadores son los que comparan las señales del sistema, dando como resultado una adición o diferencia de señales dentro del sistema de control. También se conocen como puntos de suma o de diferencia. Los vamos a ver, por supuesto. Siguiendo con los diagramas típicos para un sistema de control, observen, aquí tenemos ese diagrama precisamente. El primer bloque que vemos es el de la variable de referencia. De hecho, es la entrada al sistema, todo el sistema de control que tenemos aquí. Aquí tenemos un sumador, que como lo vimos es un comparador, donde está comparando la señal de entrada con la señal que viene de esta retroalimentación. Al hacer esa comparación se genera una señal de error. Esa señal de error entra a un bloque que se conoce como controlador. El controlador ve precisamente que hay un error y genera una señal que se conoce como señal de regulación. Está a la salida del controlador. Esa señal de regulación entra a un actuador y le dice al actuador que actúe, que genere algo, que genere una señal, ya una señal que ya actuó. Esa señal se conoce como señal regulada. Esa señal regulada entra a otro comparador donde se está comparando con una señal de perturbación, una señal indeseable. Pero bueno, normalmente están ahí. Ya ven que todos los indeseables están donde sea, donde menos los esperas, ¿no? Se hace esa comparación y se genera ya una señal ya con acción definida para que le diga al proceso qué es lo que tiene que optimizar o mejorar para que tengamos la variable controlada de acuerdo a las especificaciones que se hicieron. Y esa variable que salió, que ya se le tomó y se le modificó por alguna acción, se vuelve a tomar,
se toma su medida y esa señal que ya se midió otra vez se regresa a través de la retroalimentación que les estoy señalando al primer comparador y se repite el ciclo. Y si no mejoró, otra vez al controlador para regular, al actuador para actuar y a la planta para moverla. Y se repite este ciclo hasta que la señal de salida sea la deseada. ¿Cómo nos damos cuenta de que ya es la deseada? Cuando en el comparador se genera una salida de error que vale 0. Es casi imposible alcanzar ese 0, pero llegar muy cerca del 0, eso sí es posible. Bueno, ya les mencioné las variables, aquí se las listo también. El proceso, objeto en el cual se desea implementar el control. Variable controlada es la variable real del proceso que se va a controlar. Variable de referencia es el valor deseado para la variable a controlar. Medidor mide el valor real de la variable controlada. El medidor. Controlador. El controlador ejecuta el método y algoritmos para controlar. El actuador realiza la acción directa sobre el proceso. El error es la diferencia entre el valor real y el valor deseado de la variable controlada. Señal de regulación es la salida del controlador. Señal regulada es la salida del actuador. Señal de perturbación son variables no controladas que afectan al proceso, son variables indeseables. Y la señal medida pues es precisamente la salida del medidor. Ejemplo, un contenedor con flujo constante de agua, como se muestra en la figura, va a ser regulado de tal forma que la temperatura de salida del agua, etiquetada como T2, se mantenga constante. Nos piden que se dibuje un diagrama de bloques de manera que muestre cómo funciona el sistema de control. La temperatura ambiental la etiquetan también con T1. ¿Qué variable se puede tomar como disturbio o alteración del sistema? A ver, vamos a ver. Aquí está el contenedor con flujo constante de agua. T1 es la temperatura ambiental y tiene el flujo de agua, o influye en el flujo de agua. Es un calentador, según esto. T2 es la temperatura de salida del agua. Tenemos el medidor de temperatura. Lo está regulando un circuito electrónico que tiene un amplificador, el cual toma acción sobre la resistencia de calentamiento que tenemos en este tanquecito. Bueno, ¿cómo hacemos los diagramas? Pues con los conceptos que acabamos de ver. ¿Quién es el actuador? ¿Quién es la planta? ¿Quién es el proceso? Y aquí está. Controlador. Ya con su etiqueta inclusive, ¿no? El error. La resistencia del calentamiento. ¿Quién es el actuador? El proceso. ¿Quién es el proceso? Pues el contenedor. El contenedor. T2, ¿quién dijimos que era? La temperatura de salida del agua. Esta es la variable. El medidor de temperatura. Este es el medidor. Este es el comparador. Y esta es la señal de referencia. Sencillo también, jóvenes. Tipos básicos de control de procesos. Hay dos. No es cierto, estos son varios. Control manual, control automático y control a bucle abierto y control a bucle cerrado. El control manual es donde el hombre interviene directamente en la acción de control.
Ejemplo, las válvulas a la salida de un tanque de riego, por ejemplo, ¿no? El control automático es donde ahí sí ya no interviene la mano del hombre para nada. Ejemplo, el control de temperatura del contenedor de agua caliente. Control a bucle abierto. Es aquel en el que la salida no influye para nada sobre la acción de control. El esquema básico es este que vemos aquí, que les estoy mostrando. Tiene una entrada, esa entra a un sistema de regulación y entrega una señal regulada al proceso u objeto de control y se genera la salida. Observen que no hay conexión de la salida con ningún elemento hacia atrás. Siguiendo con estos tipos básicos de control, encontramos el mejor de todos los que acabamos de ver, el control a bucle cerrado. Y este se produce cuando la salida vuelve a ingresar al sistema para tomar una acción de control. Esta acción o este esquema que les estoy mostrando se conoce como retroalimentación y es precisamente la que permite el control automático de un sistema. Este es el esquema básico de un control a bucle cerrado. Tiene una entrada. La entrada llega al sistema o proceso objeto, donde por supuesto que hay perturbaciones, hay influencias externas y se produce una salida, la cual se detecta por algún observador o con procedimientos de observación. Esa señal la tenemos, o la salida la detectamos, la medimos y la metemos a un sistema de regulación. El regulador o el sistema de regulación nos entrega una señal regulada y la compara con la entrada y volvemos a tener el mismo ciclo. ¿Sí? Este es un sistema de control a bucle cerrado. Ejemplo: diseñar un diagrama de bloques que muestre el sistema de control para los procesos de control de nivel, con y sin flotador, identificando los 4 elementos básicos del control y las variables principales: referencia, controlada, disturbio, así como el tipo de control. Bueno, aquí tenemos el caso del sistema de control para un sistema de nivel con flotador. Y tenemos todos los bloques que ya conocemos. Bloque de control, la válvula, el proceso, la salida, el medidor y la acción. La entrada con el comparador de quién, pues de la salida. Tenemos el flotador, controlador de nivel, válvula para el nivel con su identificador, como lo vimos según ISA, filtración, que es la variable de disturbios, el tanque, que es el proceso, y el nivel real del tanque, que es la salida. ¿Sí? Tomamos la medida, viene y el flotador, que es quien está y sabe cómo está el asunto, pues cierra o abre la válvula y se repite el ciclo. ¿Sí? Nos piden otro, el cual está sin flotador. Aquí sí necesitamos que una persona haga lo que hace el flotador. Aquí el controlador es una persona y aquí el controlador es un flotador. ¿Sí? El actuador aquí es un flotador, aquí es una válvula manual donde tiene que intervenir también un fulano. También entramos al comparador, la señal y las perturbaciones que se tengan, y entramos hacia el proceso ya con una señal para hacer alguna actuación y decirle al proceso que pues o le baje o le suba de galleta, ¿no? Y ya nos entrega una señal en la salida. Esa salida la volvemos a tomar, la regresamos,
pero ahora ¿quién se da cuenta de cómo está esa salida? Pues no hay de otra más que un observador, ¿no? Un cuate que debe estar parado ahí viendo cómo sale esa señal y la regresa al comparador, se genera un error y otra vez se repite el ciclo, ¿sí? Este es el caso sin flotador, es un control manual a bucle cerrado. Funciona, pero pues es de que está interviniendo la gente, como que no es muy confiable el asunto. Y no porque no seamos confiables nosotros, sino porque nos cansamos y nos aburrimos de repente. Otro ejemplo: diseñar un diagrama de bloques que muestre el sistema de control para un aire acondicionado integral de una vivienda, identificando los 4 elementos básicos del control, los que acabamos de ver en el diagrama, y las variables principales, la de referencia, la controlada y la de perturbaciones o disturbios. Dibujar un diagrama a bucle abierto y otro a bucle cerrado. Oreles. Ahí está el diagrama a bucle abierto. Tenemos la temperatura deseada, es la que ajustamos, es la que le decimos al sistema: yo quiero 34 grados centígrados, porque a lo mejor hace mucho frío y quiero tener calorcito en este momento, ¿sí? Bueno, se arranca un interruptor aquí en el controlador o regulador, y luego con el actuador, el aire acondicionado es el que, órale, genera aire acondicionado, o sea, el clima empieza a bajar bien rico. La temperatura exterior influye, por supuesto que sí, se compara, y la señal ya regulada entre estos dos entra a la vivienda, o sea, el aire acondicionado a la vivienda, que es el proceso, ya se está refrescando. Mido la temperatura y todavía tengo, no sé, 50 grados centígrados, estoy allá en Monterrey. Entonces, pues, otra vez me tengo que regresar y decirle aquí, bájale a la temperatura mejor, lo prendemos, o súbele, bájale, sí, aire acondicionado, ¿qué pasó? Bájale la temperatura a la vivienda, ya le bajó, ya llegó a la temperatura que deseo, ¿sí? Y tengo que estar dando vueltas para regular esa temperatura. Sin embargo, si le meto una retroalimentación a este sistema, observen que el sistema es una sola línea, solo la línea directa que va entre la entrada y la salida. Aquí la entrada es la temperatura de 18 grados centígrados. Esa está comparada con una que estamos trayendo de la vivienda, que a lo mejor en este caso ahorita son los 34 grados que dejó el sistema de control anterior. Eso lo metemos a un potenciómetro, que ahora sí va a regular automáticamente. La señal regulada va a entrar al actuador. El actuador va a generar una señal que se va a comparar con el de la temperatura exterior, o se va a enfrentar a la temperatura exterior, y va a, entre las dos, a nivelarse, y vamos a alcanzar una temperatura dentro de la vivienda, o sea, en el proceso. Checamos esa temperatura y pues no, pues ya bajó a 20 grados, pues qué bueno. La medimos, bueno, la comparamos, es igual a 18 grados, no, todavía hay 2 grados de diferencia. Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Bájale, aire acondicionado, échale más aire o enfríate más y enfría la vivienda. Ya la enfriaste, ya está. No sé, la medimos, bueno, la mide el termómetro, no ustedes, y la compara. 18 y 18, perfecto, error 0. Bueno, así mantente, y mantente así. Si hay alguna desviación, pues otra vez le dice al potenciómetro que baje o suba, para que el aire acondicionado aumente o disminuya el enfriamiento de la vivienda. Y así se permanece este sistema de control. Observen la interacción que tienen estos diagramas, sobre todo el de retroalimentación, que es el que más se usa en la industria, aunque el otro también existe, por supuesto, pero el mejor es el de bucle cerrado. Toda la interacción que tienen estos bloques, el de regulación, el actuador, el del proceso, el del medidor, en el de regulación también se conoce como compensación, como controlador. Y todo esto lo vamos a ver dentro del curso de Control 1 y vamos a
aprender cómo diseñar un controlador, cómo diseñar un compensador, cómo diseñar un actuador, cuál es la función de transferencia de un proceso, cómo se relacionan las funciones de transferencia, cómo trabajan las funciones de transferencia, cómo influye esta retroalimentación en la función de transferencia y cómo podemos hacer estable e incrementar el tiempo, bueno, disminuir el tiempo de respuesta de estos sistemas utilizando procedimientos matemáticos. Así es que, pues, bienvenidos a sistemas de control en esta materia que le llamamos control 1. Disfrútenla y nos vemos y platicamos en el siguiente video. Gracias.